Justo a tiempo. Un nuevo programa, una nueva historia, una nueva vida. Hernán Albarracín, conocido por Matute, ¿no? De mi infancia. Una persona que conozco de hace muchísimos años, no diría toda la vida, pero sí muchísimos años. Bienvenido, Hernán, a Justo a Tiempo. Yo creo que tu vida va a ser justo a tiempo a otra persona que está en problemática de adicción, que está, a lo mejor que nunca conoció la adicción, y bueno, tu vida le puede llegar a ser una prevención para que no llegue a la adicción. Hola, Hernán. ¿Cómo estás, Mario? Primero te doy muchas gracias por la invitación, también al programa Justo a Tiempo y al Canal 4 de Aceval. Sí. Para mí una alegría poder de alguna manera ser de ayuda a aquel que esté atravesando una situación quizás similar a la que yo tuve que atravesar, o como vos decís, que pueda evitar atravesar situaciones traumáticas como la que me ha tocado vivir. Este canal lo sigue mucha familia, muchos adolescentes, muchos jóvenes. Yo, mientras vos recién hablabas, me venían que conozco dos etapas de tu vida. Después voy a decir por qué conozco dos etapas de tu vida. Porque una me marcó mucho. Estando yo en un buzón un día, ¿no es cierto? Fuiste de bendición para mi vida. Pero yo primero me gusta empezar, ¿no es cierto?, llevarte a tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? Porque acá hay mucha gente que está escuchando tu historia y bueno, yo digo, cada casa es un mundo. Bueno, tu familia fue un mundo, ¿cómo fue el tema de tu papá, de tu mamá? Y es un poco, todo comienza siempre de cuando uno es niño. Eso es Algo que te marca. es algo que te marca. Uno nace, digamos, puro, limpio, y la vida, la familia te va marcando y te va de alguna forma torneando a que se te forme una personalidad. Yo digamos que viví en un hogar con mi padre y mi madre, de alguna forma podríamos decir un hogar dentro de todo bastante normal, un hogar tipo de padre-madre, pero sí hubo una realidad que mi padre, primero que ellos ya, cuando nací yo, ellos ya eran grandes, tenían más de 40 años los dos, que eso también por ahí tiene que ver, y al poco tiempo, cuando yo tenía alrededor de 6 años, mi padre queda sin trabajo, luego de tener un trabajo muy bueno por mucho tiempo, queda sin trabajo, justo eso fue en el año 83, cuando hubo un cambio de gobierno que asume Alfonsín, y él queda sin trabajo y es como que entra en una etapa un poco difícil, dura para él. Esto lo pude analizar de grande, lógicamente en ese momento no me di cuenta, pero de grande pude analizar que mi padre en ese momento entra en una etapa depresiva, en la cual estaba mucho tiempo encerrado dentro de su habitación, y mi mamá es la que tiene que salir a trabajar. Comienza, a trabajar diariamente, muchas horas, se iba muy temprano, de madrugada, volvía por la tarde cansada y después seguía en mi casa con todo lo que conlleva mantener un hogar. Y eso hizo de que de alguna manera, en esa etapa tenía 6 7 años y yo alrededor de los 8 años yo ya agarré la calle. Quizá la agarré de una forma como en ese momento parecía sana, me quería cerca del Parque Oeste como O vos. normal, diríamos, pues, sí. O normal, con una gomera Claro. La en el Quinta cuello, Luciani. en la Quinta Luciani, yendo a cazar pájaro, pero también eh, empecé a salir a vender jabón, espirales, empecé a salir a juntar botellas cuando eran las fiestas, juntaba botellas de sidra, vidrio, juntaba, iba y A vendía sobrevivir. cable, cobre, porque tuve siempre esa personalidad de querer tener mi propio dinero de chico. Estoy hablando, tenía 8 años, ¿eh? Tenía 8 o 9 años. Caminaba hasta Fonavi, Donado y Mendoza vendiendo jabón a la edad de 9 10 años. O sea, siempre como que de alguna manera traté, como decíamos nosotros antes vulgarmente, de hacer la mía. Claro. Y eso llevó a que pase mucho tiempo en la calle, a Como que estar cada agarraste vez el lugar más de en tu la calle. papá, más que nada, porque... No sé, porque en realidad todo lo que yo conseguía era para mí. No es que Claro, no me era para la faltó casa. en mi casa, no es que tuve una necesidad como hay otros casos que tienen que ayudar. Yo no puedo decir eso porque no me faltó, Está bien. pero sí, bueno, la situación económica era difícil y hubo algo que se formó en mí, que eso me marcó mucho tiempo. El hecho de sentirme de que se vaya por algunas situaciones que viví, también algunos problemas económicos que atravesó mi familia, como no tener quizás la ropa, heredar la ropa que había sido de mi hermano, que a la vez había sido de otro primo anterior,
y no siempre bien vestido o a la moda, se incluyó en ese momento en la escuela la ropa de moda, la ropa de marca, y uno sentirse un poco como no tener y vestirse como Claro. los demás, y que se te burlen, y eso fue generando en mí de alguna manera como un complejo de inferioridad. Como un poco se le diría ahora el bullying. El bullying, como se le dice hoy, sí, que gracias a Dios se fue erradicando, no sé si del todo, pero sí, Y está, sigue, sigue sigue, sigue. estando, pero no, La excepción de persona por lo que tenés, por lo que no tenés, eso se sí, sigue pero marcando cuando mucho. nosotros éramos niños era extremo, y era Claro, era mucho más extremo. cruel, sí, era cruel Sí. realmente. Y yo creo que eso fue formando en mí, digamos, un complejo, sintiéndome de alguna manera menos que los demás. Yo tenía ese problema, lo tuve muchos años, incluso en la adolescencia. Siempre tenía ese complejo de sentirme menos, sentirme inferior, de sentir que no tenía lo que otros sí tenían, de ser muy vergonzoso, muy retraído. Y eso lógicamente te lleva a que todas esas emociones, esos sentimientos desordenados que uno tiene en su corazón, el tratar de encontrar de alguna manera de satisfacerlos o de ocultarlo a través de algo externo. Matute, vos decías, tu papá, ¿no es cierto?, una persona de 40 años en ese momento no es lo mismo que una persona de 40 años ahora. Sí, en Eh, realidad tenía más, digamos 46, la pero, edad que tengo ahora y yo. lo que tengo yo. Sí. Pero te quiero decir, ahora es como que vos sos más viejo ya siendo más viejo todavía, ¿me entendés? Por ejemplo, teniendo 80 años, 70 años, hoy a los 40 años somos personas, pero en ese tiempo creo que la gente era más rústica Pasa y por un motivo de, digamos, de de cultura, cultura, de la forma como ellos se criaron, que es muy distinta a la como nos es como criamos queríamos nosotros. nosotros. Y ellos, por ejemplo, yo después dejo a la edad de, termino la primaria, siempre tuve cierta habilidad para el estudio, o sea, me iba bien. Hice primer año, en el año 90, y cuando comencé segundo ya tenía muchos conflictos, ya había comenzado a fumar cigarrillos, a empezar a tener contacto con las drogas. Y bueno, un día mi papá me dijo, acá o vos trabajás, o digo, perdón, acá o vos estudiás o trabajás. Me dieron la opción, cuando me dieron la opción yo no fui más a la escuela. Que hoy en día, gracias a Dios, nosotros que venimos una generación después, entendemos que no le vamos a dar la posibilidad a nuestros hijos Exactamente. en la adolescencia de trabajar y no estudiar. Hoy, estudiá o estudiá. Y si no querés, estudiá igual. Por eso, antes de llegar ahí, yo te decía de tu papá y de tu mamá. Tu mamá, una mujer que tuvo que ponerse en punta de lanza, ¿no es cierto?, en Sí. el lugar de tu papá. Y tanto los padres y las madres de antes, no sé cómo serían tu papá y tu mamá, Hernán, pero eran como que ahora nosotros a lo mejor podemos resolver cosas que no pudieron resolver ellos, porque no tuvieron herramientas, porque no sé cómo fueron criados también. Y afectivamente también, no sé cómo ellos habrán llegado a vos efectivamente, porque no solamente en lo económico, porque haciendo prevención en este programa, nosotros siempre alentamos a los padres que acompañen a sus hijos afectivamente y no solamente económicamente. Sí, eso es una realidad. Yo no tengo muchos recuerdos con mi padre de compartir cosas como he tratado de compartir con mis hijos. Es diferente. O sea, uno no tiene, yo no tengo el recuerdo de ir con mi papá a una plaza, por ejemplo. Ni hablar de ir al cine, olvídate. Ni Sí, cerca, ni pasar por la puerta. te pasa por la puerta. Pero sí, eso es una realidad. Yo pude comprender, generalmente cuando voy narrando algo, voy pasando de algunas Sí, etapas a otra, que es normal, pero yo pude comprender el amor de mi papá hacia mí, que cuando fui grande y tuve la capacidad madurativa para comprenderlo, pero en mi infancia o en mi adolescencia yo pensaba que él no me quería. O sea, yo nunca sentí el amor, ese afecto paternal porque él no me lo demostraba. Después con los años me lo demostró, por eso te digo salto de etapa, me lo claro, demostró cuando yo ya era grande y cuando tuve problemas graves, porque viste que cuando sos chico tenés problemas chicos, pero cuando sos sí. grande Se van agrandando. los problemas se van agrandando a medida que tu edad va avanzando. Y ahí sí él me demostró, pero en esa etapa yo pensaba que él no me quería. Y eso siempre afectaba. Si bien mi mamá sí siempre fue más demostrativa, pero como te repito, no estaba mucho tiempo tampoco. Claro. Serían padres ausentes, nosotros le decimos ahora. Por- Presentes, pero no en realidad con tiempos de calidad, con quizás tiempo de calidad, podríamos muy bien hecho. decirlo. Claro. Presentes en el cuando ellos estuvieron siempre juntos, porque son de esas personas que con la mentalidad de no separarse nunca, pase lo que Pase pase. lo que pase. Los matrimonios anteriores era muy difícil que se divorcien. Te estoy hablando, mi mamá todavía está viva, mi papá no. Mi mamá hoy tiene
86 años, o sea, hace 66 años se casó con mi papá. O sea, y la realidad eran muy diferente a la de hoy, la mentalidad matrimonial Sí, incluso es muy sí. distinta. Ellos no se separaban nunca. La luchaban hasta el La final. luchaban hasta el final o la mujer como que entendía de que era el hombre que le había tocado y ya está. ¿Cómo se generó esa parte? Nosotros siempre acá en Justo a Tiempo queremos sembrar, ¿no es cierto? Porque como decís vos, hoy a los 4 o 5 años le pegaron una patada al balde, ¿no es Sí, cierto? Y nosotros siempre sí. queremos sumar para que perseveren, ¿no es cierto? Los matrimonios, el noviazgo. Pero bueno, hoy vos pudiste cambiar toda esa realidad, pero eso vamos a llegar después. ¿Por qué te llevaba tu papá? Porque muchas veces, por ahí pienso yo, que no es todo igual como decís vos, pero muchas veces llegamos a las adicciones, al consumo, sea el alcohol, la marihuana, lo que sea, por el faltante o por querer llenar cosas, ¿no es cierto?, en nuestras vidas. Sí. Y bueno, vos ahí en ese trabajo que hacías de juntar, de vender, me dijiste que llegaste ahí, empezaste en tus principios de consumo. Sí, quizás no a la edad de 8 o 9 años, No, un un poquito poquito más. más grande, pero sí es como te decía que tenía ya la costumbre de tener mi dinero y bueno, ya de pequeño muchas veces cuando no la conseguía trabajando, también a veces me quedaban cosas con cosas que no eran mías, Ujú. porque también estuvo siempre es volcarme a eso, pero eso me fue llevando a pasar mucho tiempo en la calle más que nada. Y al estar mucho tiempo en la calle y al que realmente quizás al no haber esa cercanía o ese tiempo de calidad con mis padres, ellos quizás no supieron comprender cuál era la problemática que tenía. Ellos nunca pudieron ver quién realmente era yo hasta que se encontraron con un golpe fuerte de golpe. ¿Me explico? Sí. Hasta que ocurrió algo de repente en mi vida siendo mayor, siendo más grande, pero ellos no supieron comprender la problemática que tenía por esa distancia que había. Pero eso me llevó a pasar mucho tiempo en la calle, cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta el hecho que en un momento mi mamá vende un terreno que tenía, me compra una bicicleta, y cuando me compró la bicicleta fue como darme ya carta libre Para. completamente. Que ella lo hace con una buena intención, porque yo iba caminando hasta la escuela, estaba en primer año, y iba caminando y venía caminando, y cuando me regala la bici, lo que menos hice fue a la escuela, en realidad. Más Sino, lejos todavía. claro, lo que antes cuando iba caminando iba, después cuando Claro. dejé no tenía que caminar, sino que tenía una bicicleta, agarraba para cualquier lado, menos para donde quedaba la escuela. Que tampoco es culpa de ella, lo hizo con una Buena intención intención. buena, pero no ella supo quizás evaluar el desorden que ya estaba en mi vida, que ya estaba, incluso eso yo habré tenido 12 años, que ahí fue cuando quizás comencé a fumar un cigarrillo, porque te repito, quizás una de las cosas que a mí me afectó mucho en mi niñez y en la adolescencia fue este hecho de sentirme acomplejado. ¿Y uno por qué fuma de entrada un cigarrillo? Porque muchas veces todo empieza con las adicciones, primero por un cigarro, después pasa por la marihuana y después van metiéndose uno en cosas peores. Pero por el hecho de que, bueno, si los demás fumaban, yo no iba a ser menos que los demás, o de alguna manera el hacerme ver porque tenía un cigarrillo, o sentirme quizás mejor de lo que me sentía por el hecho de estar fumando, o de lo que más vean, que yo también fumaba y que siempre tenía un atado de cigarrillo en el bolsillo. ¿Sabés qué Quizás todo impresionante comienza por ahí. lo que vos decís, Hernán? Porque, bueno, el otro día fui a Zavalla a hacer una prevención en una escuela y una nena se levanta y me dice, a mí me hacen bullying porque yo no fumo marihuana. Claro. Y Es justo, justamente eso. Justamente eso, porque si en el círculo social en el cual yo me desenvuelvo, en el cual convivo, todos fuman y yo no, sería de alguna forma, vamos a decirlo de otra manera, sería como el tonto. O bueno, quizá como decíamos nosotros, sería el gil del grupo. Y exactamente, eso te marca y vos no querés que los demás piensen de vos eso. Porque si hay algo que nos ha afectado mucho tiempo, o por lo menos a mí, y sé que a muchas otras personas también, es darle demasiada importancia a lo que el otro piensa de uno mismo. Cuando vos tenés 12, 13 años, te importa mucho qué es lo que piensan. en plena adolescencia. Y más que nada también cuando comenzás de alguna forma a enamorarte, que te empieza a buscar, a gustar una nena y que vos tenés cierto interés y que los demás hablen cosas contrarias hacia vos, te afectas incluso hasta en eso.
Y eso te lleva a querer vos de alguna manera sobresalir. Y más si te criaste con una discriminación que vos la sentiste mucho, como la que vos estás relatando, ¿no es cierto? Sí, fue más que nada dentro del ambiente En el escolar. ambiente En la escolar. familia no, porque No, en mi no, 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 familia no, no, siempre, pero... viste, gracias a Dios, Pero el ambiente en escolar, el porque ambiente hoy el escolar ambiente te escolar marca. hoy Sí. está bastante picante también en todo territorio, sea en Rosario o acá en la región, En el mundo. en el mundo. El ambiente escolar es muy serio. De hecho, bueno, hoy tenemos hijos que están en el ambiente escolar y uno trata de alguna manera de acercarse y estar informado qué es lo que está ocurriendo, para que no pasen las cosas que pasamos nosotros. Exactamente. Hace poco hablaba con un amigo que tiene algunos años menos que yo y de todos, de un grupo que nosotros nos criamos juntos, viviendo una vida mala, hablábamos de otros y decíamos cómo, gracias a Dios, nuestros hijos no son iguales que nosotros. Se crían en otro contexto, en otro ambiente, no viviendo las mismas cosas. Yo veía a los hijos de él los míos, y de unos amigos en común que tenemos, y analizábamos esto y lo veíamos como tan bueno, como Dios se había ocupado realmente de que nosotros hayamos cambiado justo a tiempo, Justo a para tiempo. poder marcar a nuestros hijos y que vivan otra realidad. Bueno, mi aguijón, Hernán, te digo la verdad, uno de los aguijones que Dios puso en mi vida son mis hijos. Tal cual, Mis hijos y mis hijas, para que no tengan que padecer lo que yo padecí. tal cual. Es algo que cuando muchas veces estuve pasando en guerra, le iba a pegar una patada al balde, pum, Dios me confrontaba con eso. Sí. Por eso lo que, ¿no es cierto?, de no repetirlo, no, De no repetir. Yo creo que hemos avanzado en esto. Gracias a Dios hemos salido un poco de esa influencia. Si bien yo no tengo la influencia o el aprendizaje de mis padres de haberme de alguna forma guiado hacia las drogas, como sí, lamentablemente hay otras personas que sí, que por- han visto a sus padres drogarse. pero yo sí vi que, por ejemplo, en tu vida, ¿no es cierto?, de haberte conocido, como me pasó a mí, bien, uno se embarcó en la que se embarcó, Sí. pero también influye el ambiente que nosotros nos criamos en ese ambiente también, porque yo conozco otras personas que se criaron en otros barrios, con otro ambiente, han llegado algunos de las adicciones, pero muchos otros no. Nosotros directamente estábamos en un foco de... Sí, sí, encima en el lugar donde nos criamos fueron esos años donde fue muy grave Parecía cómo la impresionante, droga justo. se expandió en ese barrio que hasta antes de nuestra generación no estaba. No, Justo caímos en ese momento en el cual se expandió. Yo más que nada lo que podría analizar como padre hoy, soy hijo, pero habiendo sido hijo adolescente, de cómo tenemos que tratar de estar cerca de nuestros hijos, porque luego que yo ya comencé a drogarme, uno comienza a drogarme por la junta, porque como vos decís de esta nena en Zavalla, claro. están fumando marihuana y vos querés fumar también, y ya cuando probaste y te gustó, porque hay una realidad también que no podemos negar, que después nos gustó, Claro, porque nos gustó de la realidad. Yo muchas veces he dicho porque me he drogado, porque me gustaba también. Y cuando nosotros ya nos metemos en ese círculo, comenzamos realmente ya a depender de las drogas y comenzamos... Si bien nosotros venimos de una etapa en la cual escondíamos drogarnos, cuando teníamos 13 años, en sí, el al año principio sí. 90, 91, nosotros no fumábamos en la esquina abiertamente que todos nos vean, como si pasa hoy. Sí. En ese tiempo nosotros nos escondíamos. O si tomábamos cocaína, tratábamos de que nos cubran o ir a un lugar donde no nos vean. Aparte era como que éramos, por ejemplo, vos eras de una barra, yo era de otra barra, pero no eran tanto como No, no ahora. eran tanto, Claro, ahora no. No eran tanto, sí era como más sobresaliente quienes claro. eran. Y uno trataba de esconderse. Ahora, bueno, por eso hizo que mis padres por mucho tiempo no se den cuenta que yo me drogaba. Por muchos años yo me drogaba y ellos no se daban cuenta. Yo a la edad de 12, 13 años comienzo a ir a trabajar a un lugar que tenían unos tíos míos que ya fallecieron, que eran en Córdoba, en el campo. Y yo ya era un adicto, a la edad de 13 años, 14, ya era un adicto. Yo fumaba marihuana todos los días, no tomábamos cocaína todos los días como sí lo hice después, era simplemente los fines de semana. De hecho, la cocaína no era tan accesible como lo fue después. Claro. Estoy hablando año 91, 92. Sí. No es lo mismo que lo que se vio después. Yo me iba a trabajar al campo y es como que de alguna manera me iba, compraba lo más que podía, llevaba marihuana, estaba en aquel lugar y fumaba, racionaba para poder extenderlo, pero cuando se me terminaba, como era seguro que se me iba a terminar, yo tenía esa necesidad de drogarme, tenía esa abstinencia.
yo necesitaba de alguna manera salir de la realidad en la cual yo vivía, o mejor dicho, de la realidad de lo que yo sentía en mi interior. Y al no tener marihuana me volcaba al alcohol. Estaba solo, literal, solo en el medio del campo tomando vino a la noche. Y terminaba, me tomaba un par de vasos de vino, me pegaba el vino y me iba a dormir. Y al otro día me levantaba y seguía trabajando. Y llegaba la noche y era algo reiterativo. Y llegaban los fines de semana. Cuando eran los fines de semana iba a la ciudad donde vivía mis tíos, que era en Río Tercero, Córdoba, que es una ciudad relativamente grande, que en ese momento no había droga, te estoy hablando, década del 90. Y yo me iba a los bailes, todos los viernes, sábados me iba a los bailes y tomaba, me emborrachaba, me agarraba, quería pelear, quería buscar pelea, quería hacer lío, todas las cosas que vivía cuando estaba en Rosario las trasladaba, porque en realidad no era el problema Rosario, sino que el problema estaba en mi interior. Y económicamente me iba muy bien porque era muy chico, tenía 14, entre los 3 y los 18. Me iba muy bien económicamente porque me pagaban como un adulto, por el trabajo que hacía, lo hacía como un adulto. Y mis padres de alguna manera es como que ellos pensaron de que yo tenía ya la vida resuelta. Como tenía posibilidades de estar y progresar en ese lugar, de trabajar, y querían mis tíos que estudie, me prepare, querían que yo me haga cargo del campo, con el tiempo ellos eran grandes. Ellos pensaron que yo tenía la vida resuelta. Y de alguna manera, bueno, mirá a Hernán, qué bien que está. Yo le mandaba dinero a mi mamá, o sea, yo ganaba muy bien y era un adolescente. Cuando la realidad de que ellos no veían era como que yo tenía un disfraz. Por un lado, un adolescente bastante maduro, trabajador, con una economía buena, pero por otro lado, que oculto a los ojos de mi familia, yo era un adolescente vergonzoso, acomplejado, violento, adicto, pero que lo sabía disfrazar. Y eso hizo que ellos no se den cuenta de quién era realmente yo. Cuando volvía para Rosario, venía con mucha plata, nunca decía el dinero que tenía realmente, y lo primero que hacía era buscar algún lugar. Imagínate, mis amigos todos sabían que venía yo, venían Sí. todo al lado mío, y bueno, lo primero que hacía era comprarme una bolsa de cocaína y estar 2 o 3 días enteros drogándome, y lógicamente me quedaba sin plata rápidamente, y para justificar el hecho de que en qué me gasté la plata, salí a robar eventualmente. Porque vivía, era como que tenía una doble vida. Por un lado era Hernán el que trabajaba y le iba bien y tenía posibilidad de tener una vida de campo y de una prosperidad económica buena. Nunca le esquivé al trabajo, de hecho a los 8 años salía a vender a la calle. Me gustaba, pero por otro lado era un adolescente acomplejado, violento, con muchas necesidades, adicto, que cuando venía y volvía a Rosario, como que le daba, eh, Te potenciaba. me potenciaba en quién realmente era, o de alguna forma era dos personas, hasta que llegó un punto, bueno, que no volví más a trabajar al campo. Qué bueno lo que contaba, porque rompe un montón de tabú, ¿no es cierto?, en la región, en Rosario, de muchos adolescentes, jóvenes que hoy están viviendo una doble vida, ¿no es cierto? Tal cual. Que a lo mejor no son acompañados tampoco por sus padres o piensan sus padres que están llevando una buena vida. Y bueno, un adolescente necesita que sus padres lo acompañen. Sí, Hoy en la situación que está en Hernán, porque hay familias que están escuchando hoy que son padres que están unidos y nosotros siempre vamos a alentar que la peleen, que no se separen, pero hay padres que hoy ya tienen familias, ¿no es cierto?, que se han separado, pero bueno, eso no quita que vos puedas acompañar a tu hijo, ¿no es no, cierto? para nada. De hecho, yo tengo un hijo de 21 años que, bueno, lógicamente fue adolescente, es joven, pero que no es hijo de mi esposa. Y yo tuve que ocuparme de él y acercarme. Yo hace ya 10 años que estoy con mi esposa, pero bueno, mi hijo mayor no es hijo de ella, y yo tuve que ocuparme, criarlo, y hasta el día de hoy tengo que tratar de estar cerca porque recién tiene 21 años. Y más en la ciudad que No vive, tiene la vida resuelta. exactamente. Nosotros hoy podemos decir que de alguna manera tenemos nuestra vida resuelta gracias a Dios, porque si no tampoco la tendríamos. Exactamente. Todavía seguiríamos con la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar mañana.
Pero gracias a Dios no dependemos de lo que va a pasar. Hernán, yo voy a llegar ahí, primero voy a llegar cuando, ¿no es cierto?, cuando llega el toque que vos pudiste hacerte, que Dios te hizo fuerte en tus debilidades para que puedas dejar las adicciones, salir ¿no es cierto?, de la delincuencia. Pero bueno, vos llega una etapa donde vos dijiste que hizo una explosión a donde tu familia se dio cuenta, que no sé si es la que yo conozco, que cuando vos caes detenido. Claro. Me gustaría que Claro. vayas No, llegando. si bien ya se empezaron a dar cuenta antes que ya me drogaba, porque ya llegó un punto de que era muy obvio. Muy alevoso ya. No, de hecho era muy obvio. Una vez me llevaron, llegué a mi casa luego de una sobredosis, tuve 3 días, ya casi me muero en realidad. Me agarró, como le decíamos nosotros antes, le decíamos, me agarró una chiripiorca. Sí, mira, decíamos justo me nosotros. estaba por decir, pero no sé si iba a decir eso, la chiripiorca. Claro, me agarró la chiri, como decíamos Sí. nosotros, me agarró tomando cocaína, terminé en un internado en el Carrasco, me llevan. Encima en la desesperación, mis amigos, que a muchos de ellos vos los conocés, Sí. en la desesperación me golpean para hacerme racionar y yo termino en el Carrasco todo golpeado, todo mordido, en el interior, todo golpeado y alguien que estaba conmigo, que entra él conmigo y a mí me ponen en una camilla, vienen de una estantería, sacan una caja de pastillas, sacan una pastilla, me pongo debajo de la lengua y se van. Y quedamos los dos ahí, yo en la camilla y él ahí. Y los dos miramos así, y fue, agarró la caja de pastillas y nos fuimos. Claro. Y de ahí no me acuerdo más nada y me desperté literalmente 3 días después. Y había estado mal, me habían llevado de vuelta al hospital, había estado internado, me habían lavado, me habían llevado otra vez a mi casa, pero a todo esto yo llegué horas después de este evento en el Carrasco a mi casa todo embarrado, todo sucio. Yo no recuerdo nada. Era muy evidente que estaba muy drogado, con sobredosis. O sea, ellos, yo creo que eso fue de alguna manera el disparador, que ellos comprenden qué tan grave era mi situación. Pero sí no sabían que robaba. Cuando se enteraron se dieron cuenta que robaba fue cuando caí preso por primera vez. Hernán, Con un robo calificado. haciendo prevención ahí, lo que vos dijiste, el tema, hace un momento dijiste que el consumo era lindo, porque en verdad te trae satisfacción. Sí, te trae satisfacción en un comienzo. En un comienzo, yo quería llegar a eso, en un comienzo, pero después una esclavitud. Yo siempre cuando hago Después las termina prevenciones, siendo una esclavitud, sí. esa esclavitud te lleva, como hablábamos hoy en mi casa, o hace un rato a la violencia, a la delincuencia, Sí. porque vos podés tener un trabajo, pero no lo va a poder mantener. No lo va a poder El consumo mantener. no lo va a poder mantener porque te trae muchos gastos, ¿no es cierto? No. Y otras cosas más. Y bueno, no, te dejo. No, Pensé que está hablas. bien. No, y bueno, llegando, ¿no es cierto? Empieza a degenerarse tu familia, tu casa, empieza a perder todo. Tal Porque cual. si no, muchos de los adolescentes y jóvenes piensan que consumir solamente es placer y es mentira. Es una angustia, una tristeza, un fracaso. Es que todo comienza siempre de alguna forma atrayente, de Claro. alguna forma divertida, placentera. Es que de entrada comenzamos quizás a drogarnos cada unos días, o los fines de semana, o cuando nos juntamos con los amigos. Después, qué sé yo, tomábamos cocaína cuando íbamos al baile, al boliche, para poder seguir tomando alcohol, y Para todo seguir la caravana, digamos. comienza así y después ya te vas dando cuenta que ya después no querés esperar el viernes, ya querés tomar antes, querés seguir tomando, después ya se hace algo todos los días, se hace algo esclavo, después literalmente nos juntábamos todos los mediodías en el Fonavi y ahí salíamos en grupo de dos en dos para todos lados a ver qué podíamos robar, para ver nos comenzamos a drogar. Y en ese momento, en la década del 90, que vos seguramente conocés bien, entra esa costumbre mala, diabólica que tuvimos de tomar pastillas. Claro. Se pone en el auge de las reinoles y nos levantábamos al mediodía, tomábamos 2 o 3 reinoles. Y hablo en plural porque hablando Está como bien. un grupo de amigos, ¿no es cierto? Tomábamos 2 o 3 reinoles y salíamos y éramos un desastre, hacíamos muchas cosas malas, impulsados por las pastillas. Hace poco le dije a una autoridad, ¿no es cierto? A un político le digo, la falta de control en ¿no es cierto? En la farmacia, porque todos hablan de la escama, el cristal, la cocaína, la marihuana, No, pero pero nadie habla de lo de que la hace explotar, pastilla. de la pastilla, que es una de las cosas que hace que cometan más delitos. Yo creo que la pastilla es lo peor que hay. Es lo peor que Eso por lo menos fue lo que más, si bien la cocaína después me tuvo muy atado y de hecho me hacía cada vez Pero peor. lo más explosivo y más agresivo me parece Pero por que... mucho tiempo las pastillas fueron los que, o sea, las pastillas te hacían que igual otro día te desperté en tu casa
sin saber qué hiciste y que miraba abajo la cama y tenía cosas robadas que ni siquiera sabía dónde la había. A lo mejor se la robaste al vecino y vos ni sabías. Capaz que después el otro día va y lo saluda y vos no sabías que lo robaste. Hernán, hoy actualmente, te lo puedo asegurar, y esto me hago cargo yo, que muchos de los que se cometen sicarios, se comete tiroteo, se cometen robo, vienen por la sustancia de la pastilla, fumar marihuana, hacer explotar, todo eso, Sí, que la verdad lo tienen que saber, porque yo hace poco se lo dije a una autoridad, y usted no tiene control de la venta de pastillas en la farmacia, sí. y es una de las cosas que hace más explotar, ¿no es cierto?, a los jóvenes y adolescentes. Sí, con esto no quiero hablar contra los farmacéuticos, pero No, cuántas ni veces hablar. nosotros fuimos a comprar cosas a la misma Exactamente. farmacia. O sea, no que alguien de alguna manera las saca, no, la misma farmacia nos vendían. Por Y eso había hoy, farmacias puntuales que todos sabíamos que ahí te vendían. O había médicos que te falsificaban la receta y te la vendían. bueno, yo hace Eso es 12 muy años, grave, eso es muy hace grave. 12 años salía, y lo que vos viste en esa época, yo hace 12 años lo vi en el 80% de la farmacia, que te venden sin receta las pastillas, que no es cierto, bueno, distintos nombres, Rivotril, eso tan y Sí, sí, sí. todo, Bueno, todo, en ese tiempo eran Reinoles, la sí, adolescencia que Reinole. se sacaron porque eran muy dañinas, Y bueno, demasiado. hoy actualmente, por ejemplo, en esta región, mucha gente, ¿no es cierto?, medicada, diríamos legalmente y no legalmente, y en Rosario, bueno, ilegalmente. Claro. Bueno, siguiendo parte de tu vida, ¿no es cierto? Llegó ese momento donde, bueno, vos estabas en adicción, delincuencia, y bueno, caes detenido. Sí, uno comienza siempre con delitos menores. Ujú. Siempre uno va y roba, qué sé yo, un portatuto de un auto. Sí, Y va a caer por un portatuto, como me pasó alguna vez, y salí enseguida. Y después te agarran, como una vez en el Fonavi que pasó que uno estaban a la noche abriendo un auto y apareció la policía y tiró, revolvió la llave cruz. claro. Pegó en el pavimento, hizo un ruido, claro, se enteraron todos que estaban robando el auto. Pero lógicamente uno de alguna manera entra y sale, hasta que bueno, después ya, cuando ya siendo mayor, a los 18 años, que de menor, antes los menores, viste que salías enseguida Al cuando eras toque. menor. Después ya a los 18 años caí por primera vez con un robo calificado y ya la cosa cambió. Si bien no estuve mucho tiempo, salí, me falta mérito, creo, no recuerdo, porque no me reconocieron, pero ya es como que tu mentalidad cambia de alguna manera en cuanto a lo delictivo. Vos ya no pensás en ir a robar algo, un portatuto de un auto, sino que vos querés dinero, querés comprar drogas, querés, ya no que no te alcanza con que te comprás un par de fasos y fumás. Ya te querés comprar una bolsa de cocaína y asegurate. Ya empieza a crecer, querés tener una moto, querés andar, querés hacer otras cosas que cuando tenés 13, 14 años no las pensás y lógicamente no te va a alcanzar con un delito menor. Tratás de alguna manera de meterte en algo para tener mayor cantidad de dinero y eso termina siendo un círculo el cual te va metiendo cada vez más. Es como un círculo que en realidad no es un círculo, sino que es como un embudo. Porque es un círculo que te metes, Te empezás a hundí, te rodar, pero hundí. empezás a hundirte, 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 y abajo va siendo cada vez más chico, te va apretando cada vez más, te va exprimiendo, vas desgastando tu vida, vas de alguna manera que tu vida ya no tenga sentido más que pensar en drogarte, robar, drogarte, y alguna lucidez que por ahí te querés comprar algo de ropa o algún vehículo, pero tu vida ya pasa por eso, Atrapadísimo. atrapado, sí. Yo viví mucho tiempo así, lamentablemente. Ya llegó un punto que la cocaína me empezó a hacer muy mal, me ponía muy agresivo. Eh, yo robaba, tenía plata, tomaba cocaína y yo tenía cocaína en un bolsillo, plata en la otra, tenía todo lo que necesitaba, pero yo ya estaba pensando de que en algún momento si me terminaba me iba a robar de vuelta. Hacía que cada vez sea más violento en realidad y eso lógicamente te lleva a que tu vida esté siempre con el riesgo de perderla en cualquier momento. Porque no es lo mismo que vos vayas a la madrugada a robar drogado, que vos no evaluás nada, no evaluás lo que haces. Va y lo hacés y punto. Puede haber quizá un comando y vos ni lo ves, te metés, porque no lo ves, no lo ves, no lo evaluás y eso hace que tu vida corra riesgo, fruto de la misma adicción, de la misma cocaína, que te lleva a depender prácticamente de querer consumir siempre. Hernán, y bueno,
En ese tiempo que nosotros estábamos privados de nuestra libertad no había pabellones cristianos, había poca gente que buscaba de Dios en ese momento. Y había, como ahora hay pocas posibilidades adentro de una cárcel, pero bueno, hay más posibilidades porque te podía ir a un pabellón cristiano a buscar Sí. de Dios y a cambiar de vida. En ese tiempo menos todavía posibilidades, ¿no es cierto? Porque yo siempre cuento que lo que me tocó vivir a mí casi 20 años adentro de una cárcel, no había, a mí no me agarraron y me dijeron, bueno, vamos a la escuela, vamos a la facultad, vos vas a ser... No, al contrario, ¿no es cierto? Pocas posibilidades de poder salir rehabilitado. Sí. Yo sé muchas veces lo he dicho. Muchas veces, lamentablemente, entrás siendo un perejil y salís siendo un capomafia, si tenés todas las herramientas. De hecho, yo cuando salí la primera vez de Coronda, yo caigo después ya, digamos, con una causa un poco más pesada, que fue justamente en el tiempo que también cae detenido vos, Ujú. en el año 98, por ahí. Yo en el 97. Fui en 97, bueno, yo al Sí, principio del 98, ahí unos meses después. ahí nomás. eh, Salgo 3 años después y cuando salí con mucha más maldad, Claro. mucho más agresivo, ya pensando lo que hacía. La cárcel es como, de alguna manera, primero genera en vos que vayas acumulando odio, rencor, resentimiento. En la cárcel sos discriminado. La tenés- edad del más fuerte también. sí, hay muchas cosas que te van aconteciendo que te van haciendo cada vez más duro, más violento, más cerrado, con mucho más odio en tu corazón. Y cuando volví a salir en el fines del año 2001, creo 2001, yo en 2001 vuelvo a estar en libertad, eh, yo ya no era el mismo que había caído anteriormente, era mucho más violento y pensaba mucho más lo que iba a hacer. Y lógicamente pasaron apenas unos meses. Yo salí en, creo que principio de 2001 y en junio del 2001 estaba en Coronda de vuelta. No solo que estaba preso, estaba en Coronda. Bien O sea, guardado. salí, caí detenido y tuve 20 días en una comisaría y me llevaron a Coronda de vuelta. Y yo decía, otra vez acá, y bueno, y esa vez ya se hizo un poco más largo. Pero a todo esto no me doblegaba. Si hubo un acontecimiento, que de esto un poco quiero hablar, yo estando en Coronda, queriendo subir una ventana en un pabellón, enganchado a una soga, me caigo y me quiebro una pierna. Voy a enfermería, estoy en enfermería de la cárcel de Coronda, y no tenía, bueno, lógicamente éramos 3 o 4, no teníamos televisor, no teníamos nada, y bueno, y empecé a agarrar revistas y empecé a leer. Y empecé a leer una, otra, después empecé a leer libros de historieta, que vos seguramente la habrás Uf, conocido, las historias de Nippur, D'Artagnan, todo eso, todas. todas, bueno, que leíamos antes, que eran buenas. Eh, Va, buenas para ese momento puntual. Y comencé a leer eso y se empezó a despertar en mí un anhelo por leer. Y un día no conseguí más. De hecho, había leído todas las que había en la cárcel porque iban circulando de pabellón en pabellón. Y agarré un libro, una novela, y la comencé a leer y se despertó en mí un, un anhelo por leer, se hizo un hábito muy fuerte en mí, una pasión se despertó que no conocía, que fue la lectura. Y comencé a leer, a leer, a leer, y yo empecé a entender el mundo de otra forma. Hasta en este momento yo habré tenido 22, 23 años. Y yo empecé a ver, a interpretar que el mundo era distinto a lo que yo veía. Yo conocía la esquina, la reja y donde estaban los narcos y nada más. O sea, mi vida se centraba en eso, en una bolsa, en un grupo de amigos y una reja. Y cuando comencé a leerla a través de la lectura, a través después de comenzar a leer libros de historia, ya comencé a querer estudiar dentro de la cárcel y comencé a querer cambiar. De hecho, todo esto fue cuando en la primera vez que estuve en Coronda, no en la segunda. De hecho, fui ahí al psicólogo y cuando salí fui al psicólogo al hospital provincial que me llevaba mi mamá. ¿Por qué cuento esto? Porque se empezó a despertar en mí un interés de cambiar, pero no podía. De hecho, no pude. No pude. con tu fuerza, no No quería pude, hacer. no pude. Todo lo que me ofreció la literatura, todo lo que me ofreció el estudio, todo lo que me ofreció los tratamientos psicológicos, iba a psicólogo, a psiquiatra. Después, cuando salgo, fui algunas veces a un psicólogo, me quisieron anotar para un centro de rehabilitación estando detenido, no se dio nunca, no me llevaron en realidad, si no hubiera ido, porque empezó a haber en mí un interés de cambiar, de querer dejar la droga, pero no podía, no pude. De hecho, cuando salí,
Yo pensé en ya no drogarme, en no tomar cocaína, a ver, y no pude, literalmente no pude. No pude hacerlo con mi fuerza, no pude hacerlo con las herramientas que te ofrece El sistema el mundo. sistema llamado mundo, que te ofrece aún la salud mental, aún la psicología, la psiquiatría, que yo fui a psiquiatra, fui a psicólogo, y lo hice con interés, no es que fui como si en una etapa de mi vida cuando era más adolescente me llevaron algunas veces, medio obligado, y a veces uno hace cosas para satisfacer a su madre o a su padre, de alguna manera para calmar un poco el enojo, uno por ahí accede a ciertas cosas que no dan fruto. Pero no pude salir por mis propias fuerzas, lo intenté. Después, en un momento, tuve un problema, yo siempre recuerdo esto, tuve un problema con, o sea, por a través de un robo con la policía en Rosario y me fui a vivir a la costa, a Las Toninas. Estuve viviendo un tiempo allá y me hice socio de la biblioteca. Y yo era un delincuente, un adicto, y me hice socio de la biblioteca. Era socio, ¿Viste? loco. Claro. Y yo iba, y, viste, todo serio, me trataban como, viste, como un ser normal, pero yo tenía una bolsa de droga en el bolsillo, me agarraba un libro, me iba a un muelle, me sentaba a mirar al mar, a drogarme y a leer. Pero, ¿por qué cuento esta parte de mi vida? Para que podamos comprender esto, de que no pude hacerlo ni por mi fuerza, ni por lo que el mundo me ofreció como salida. Por los grupos terapéuticos, de ayuda, incluso leí libros de autoayuda, que en su momento me parecieron buenos, pero no lograron nada. No, Más que un deseo. no El fueron las deseo sí, herramientas eficaces que no te pudieron fueron ayudar. para nada. Fueron quizás un deseo, se instaló en mí el deseo de salir, pero no fueron las herramientas para salir O sea que yo realmente. tengo mucho vínculo con la gente de salud mental porque se han metido en pabellones de tuberculosis cuando yo estaba enfermo y siempre me quedó un afecto porque ellos se metieron ahí como los hermanos de la fe. Y ellos me preguntan, ¿por qué Mario usted se le arrima a tanta gente, se le acerca a tanta gente y nosotros no podemos ni atender uno? La gente de salud mental me dice. Pero aparte hay que ver y evaluar de que realmente ellos lo hacen con buena intención y es Ujú. muy quizás loable lo que hacen y hay que valorarlos también, Sí, más vale. porque tienen un corazón de querer ayudar y hasta se preparan para ayudar al otro. Y eso es bueno, eso hay que valorarlo y reconocerlo, Ujú. la intención que ellos tienen. Que ellos mismos se dan cuenta de sus limitaciones por lo que te comentan Sí, a vos. Porque ellos mismos te dicen que por qué a vos se te acercan y a ellos no, que ellos se capacitaron. exactamente. Pero si hay algo que no se puede negar, es la experiencia de haberlo vivido, La experiencia de haber salido. de haber salido, pero me gustaría que llegue cuando te hizo el clino, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue? Porque ya que ni un psicólogo, ningún tratamiento, ningún libro, ¿cómo fue que hizo un clip para que vos, todo ese dolor, todo ese vacío, todo ese sufrimiento, ¿no es cierto? Y después se fue endureciendo a través de tu vida en distintos procesos y como dijiste vos, la cárcel te endurece peor. La cárcel te endurece, sé que vos lo comprendés, Ujú. porque de hecho te ha pasado. Porque lo hemos sufrido, Hemos ¿viste? sufrido, sí. Nosotros decíamos antes, ¿te acordás? Acá me trajeron a sufrir. Sí. Y es una realidad. ¿Te acordás que teníamos esa Sí. frase? Pero también teníamos una frase que decíamos de todo Todo psicológico y psicológico. creíamos que Y también éramos... decíamos, acá no nacimos, acá no nos vamos a morir. Pero Sí. bueno, también eran esas frases un poco para alentarnos a nosotros mismos. Pero lamentablemente siempre me toca hablar de que yo vivo a 2 cuadras del cementerio de La Piedad y cuando miro el cementerio tengo muchísimos compañeros y amigos y Sí. conocidos que están ahí adentro del cementerio muertos. Sí, de hecho, no sabría calcular un porcentaje ahora, pero la gran mayoría de todos mis amigos que yo me crié, todos están muertos. Exactamente. Son pocos los que todavía están. Y hubo un momento en el cual seguía leyendo, seguiría queriendo capacitarme, porque siempre estuvo ese anhelo. De hecho, después lo hice, ya más adelante. Pero estaba en la cárcel de Las Flores, había estado en Coronda ya 2 veces, había tenido diferentes problemas también. Y en un momento, bueno, me toca un traslado y voy a la cárcel de Las Flores, en lo cual en ese momento estuve casi 3 años en Las Flores. Y cuando llego allá, bueno, también entro en un sistema ahí de problemas, de un montón de diferencias entre la gente de Santa Fe y el Rosarino, y bueno, todas esas cuestiones. Y una vez estaba, luego de haber pasado muchas cosas feas, digamos, dentro de la cárcel. Andaba en un pabellón de ingreso, dentro de todo había mejorado un poco mi estadía, para decirlo de alguna manera. Te había acomodado un poco. Me había acomodado un poco en ese momento, ya hacía muchos años que estaba detenido y en la cárcel de Las Flores ya llevaba cerca de 2 años en ese momento. Y cuando estoy en ese lugar, un día andando por el patio del pabellón 2 de Las Flores, un pabellón de ingreso,
Y en ese momento no me olvido más, yo estaba en ese momento literalmente, Mario, andaba caminando y dando vuelta y mirando a dónde veía algún maneje, viste, que vos estás observando, donde vos ves que se juntan dos o tres y que ya no están haciendo algún movimiento, vos ya sabés que van a fumar y te acercás. Si tenés cierta confianza, te acercás porque sos adicto, Sí. querés drogarte, o sea. Y estaba en eso, como de alguna forma, como un ave de rapiña ahí dando vueltas en el patio. Y me llama el celador y me dice, Albarracín, prepárate que te va para el 6. Yo digo, ¿al 6 voy ahí? Sí, al 6. El 6 era el pabellón cristiano, el único pabellón cristiano que había en la cárcel de las Flores en ese momento. ¿Pero estás seguro? Sí, no sé, ¿va ahí o no? Me dice, viste, como que me la hace corta, ¿viste? Claro. Y yo digo, bueno, y voy a un amigo que éramos dos de Rosario, estábamos ranchando juntos, le digo, ¿vos sabés que me llevan al 6? Me dice, andá. Yo tenía conducta regular, había estado varias veces en buzón, había ido castigado, había tenido problemas, había ido castigado porque habían encontrado cosas, habían pasado un montón de situaciones, no tenía conducta regular, estaba mejorando. Y me dice, andá porque así hace conducta, si vos estás condenado, me dice, andá, Para buscar tu beneficio. para buscar tu beneficio. Y yo digo, es verdad, así que salí, tenía un rosario colgado, y yo viste que siempre está esa Sí, sí. tontería, porque en realidad es una tontería, que hay como que para mí había una diferencia entre católico y evangélico, que en realidad Dios es uno, Ujú. hoy lo entendemos. Por eso los bendecimos a nuestros hermanos católicos también. Exactamente. Y cuando voy yendo, viste, digo, este rosario me lo saco y llevaba todo el paquete para allá, para el pabellón cristiano y me fui. Y entré en ese lugar y yo literalmente no sabía qué iba a hacer. Y yo digo, bueno, acá la chapeo, literal, Sí, yo está dije bien. así, yo dije esto. La chapeo, cuando esté afuera, gloria a Dios, aleluya, canto con los hermanitos. Total, adentro de la celda hago lo que quiero. Junto con Dute y me voy. Claro, junto con Duta, me hago disfrazar acá no voy a tener problema, acá voy a estar bien, fui con esa mentalidad. Y Dios sabe que es verdad. No fui a buscar de Dios. Por eso yo muchas veces he contado esto y siempre he dicho que Dios me buscó a mí. Porque la Biblia dice que nosotros hoy lo amamos como hoy amamos al Señor, pero porque Él nos amó primero. Y esa es la realidad. Él dejó el trono y vino a dar su vida por nosotros en la cruz. No fue el hombre el que hizo mérito o buscó algo. Fue Dios el que hizo todos los méritos para que el hombre sea salvo. Y de esa manera me acerco a este pabellón cristiano y con la idea tenía cigarrillos, tenía un montón de cosas. Escondido, lógicamente, viste, ahí. Pero como en ese tiempo vivía en una celda solo, nadie te podía decir nada. Fumaban los engomes. Y me empezó a pasar algo extraño, que después lo comprendí. Hacían las reuniones y cantaban alabanza, y yo descubrí que no entendía por qué, que las conocía las alabanzas y las cantaba. Y me empezaron a gustar. Y Dios empezó a tratar con mi vida. Dios empezó a tratar, empecé a entender que la respuesta estaba en Cristo. Porque yo había leído tanto, me había informado, había leído libros de psicología, de autoayuda, de historia. Había leído literalmente muchos años, o sea, de este tiempo de lectura y de estudio fue largo. Y yo tenía la seguridad que Dios no existía, que era mentira que había un Dios, ¿viste? Porque la ciencia decía otras cosas. Y tenía razonamiento para explicar por qué yo decía que Dios no existía. Y empecé a sentir realmente la presencia de Dios en mi vida y como que de alguna forma Dios comenzó a seducirme, a cautivarme, hasta que tomé la decisión un día, 8 de marzo del año 2004, y yo entendí que Dios era real y me encerré cuando terminó la reunión por primera vez en la celda, y me encerré y yo me arrodillé solo, sí, porque hasta antes de eso oraba en una ronda con los demás, cuando todos oraban y yo estaba ahí medio abriendo un ojo a ver, esperando que terminen de una vez. Y en ese momento tomé y yo dije, si esto es verdad, me arrodillé, Señor, si esto es verdad, cambiame. Si esto es verdad, hace algo en mí. Empecé a orar, me arrodillé, comencé a llorar y yo dije, si esto es verdad, hace algo. Y al otro día me levanté por la mañana y dije, no me drogo más. Fue una decisión. Dios, ayúdame, yo no me drogo más, no voy a fumar más. Saqué de la burra que teníamos ahí, la estantería para explicarlo, los cigarrillos que me quedaban, lo que me quedaba para consumir, lo hice todo un nudo y lo tiré en la letrina. Eran pabellones nuevos,
que tenían el botón para tirar agua, era moderno para nosotros, como una... Todo moderno. Apertíamos Sí. el botoncito y salía agua, parecía una heladería, para nosotros era todo nuevo. Eso en Corrientes todavía no estaba. Claro, no, sí, Ah, estaba. estaba, sí. Recién había salido, estaba el 8, el 10 y el 12. Dale. Yo había estado en el 8 antes de ir ahí a Las Flores. Se hizo primero el 8 y el 10 y el 12, después el 6 de Las Flores. Era nuevo, ¿viste? Y yo digo, agarré el paquete y fue como algo profético. Yo después lo comprendí sin saberlo. En ese momento agarré, fui al pozo del baño, tiré todo y dije, no me drogo y no fumo nunca más, en el nombre de Jesús, y lo tiré. Y apreté el botón del agua. Y fue algo profético porque en esa acción de tirar agua a eso que me quedaba, tiré todo mi pasado, tiré todas mis adicciones, tiré todo ese afán por la droga, tiré todas las ataduras, tiré todo el sufrimiento, tiré todo lo que la droga había causado en mí, todo el desorden emocional, todo el desorden familiar, todo el daño que le había causado a mis padres, el dolor que yo había causado en mi mamá, en mi papá, en mi hermano, a través de las adicciones, las drogas. Yo entendí después, cuando tuve algo más de comprensión espiritual, que en ese acto, esa decisión, yo tiré todo lo que me había tenido atado toda mi vida. Y no era un pibe, ya era un hombre alrededor de 27, 28 años, tenía 28 años creo, sí, 28, 27, 28 años. Había vivido mucho tiempo de mi vida atado a eso. Y en ese acto de tirarlo y apretar y tirar agua, yo comprendí que todo mi pasado, que todo lo que había vivido, todo el daño que me había causado y había causado a otros, se fue en ese pozo. Literalmente lo tiré al pozo del baño. Literal. Y ahí pude comprender de que la salida estaba en Cristo. Ahí pude comprender de que Dios me dio la fuerza. ¿Y sabe cuándo yo me di cuenta de que realmente Dios había hecho algo en mi vida? Muy pocos días después, muy pocos días, ahí 2 o 3 días después de eso, de este acto que yo declaro, nos llaman, como teníamos antes, una vez por mes a la cantina. Teníamos el sueldo que nos daba la cárcel por estar condenado y trabajar, y nos llevaban a un lugar a comprar. Bueno, íbamos caminando por los pasillos hacia la cantina, y me llaman de un pabellón. No recuerdo si era el pabellón 4 o 5, bueno, no viene al caso. Me llaman de un pabellón, Matute, Matute, un tal que, imagínate el apodo, Secuestro le decían, ¿no? Uno que había estado ranchando conmigo, teníamos una amistad y nos habíamos drogado juntos un montón de veces. ¿Cómo andás? Y voy, le pido permiso, me acerco hasta la reja. Yo ya estaba cambiado, Dios ya había obrado en mi vida. Y me acerco, ¿cómo andás? Y ¿cómo andás? Y se me da la mano, y cuando me da la mano me pone marihuana en la mano. Como me lo está regalando, Claro. como de un amigo a otro. Sí, ¿viste? sí. Como se hacía antes, digamos. Claro, me está regalando, y cuando yo lo miro, le digo, no, y lo solté así, no. Pero fue un reflejo, no fue algo que pensé. Fue un reflejo, literal, así dije, no, digo, no me drogo más, no fumo más. Bueno, está bien, bueno, me alegro que esté bien, me dijo, bueno, nos vemos, gracias, pero yo Dios me cambió y me fui. Después cuando pasa, vuelvo a la cantina, todo, cuando estoy solo dentro de la celda, y ahí reflexiono. Y ahí me cae, como decimos nosotros, me cae la ficha. Y ahí me di cuenta de lo que había hecho. Había rechazado a eso que me había tenido atado Esclavizado. más de 15 años de mi vida. Ahí me di cuenta de lo que Dios había hecho en mi vida, y ahí pude comprender. Y la llamé a mi mamá por teléfono, vos vas a venir, porque iban a verme una vez por mes a Las Flores. Yo ya llevaba muchos años detenido, no iban como al principio seguido, mi mamá ya era grande. Esto fue hace 19 años atrás, mi mamá tiene 86, mi mamá ya tenía casi 70. Ya era grande, mi hijo tenía 2 o 3 años. Y la llamo a mi mamá y le digo, mamá, estoy en un pabellón cristiano, no me traigas cigarrillo. ¿Qué? No me traigas. ¿De verdad? No me traigas. Pasó. Lo llamo el sábado anterior a la visita, como para confirmar que venían, una costumbre que teníamos todos, que la deben tener todavía. Sí. El sábado de la noche me dice, Hernán, ¿vos de verdad no querés que te lleve cigarrillo? No, le digo, de verdad, no me traiga nada, no necesito nada. No necesito nada. Mi mamá se congregaba. Ella no le costaba entender, porque yo era como que la obligaba, no sé si la obligaba, pero sí la presionaba para que me lleven cigarrillo, tabaco.
Y el gozo y la alegría de cuando mi mamá entró, me vio en un pabellón cristiano, cuando me vio alabando a Dios, porque ella se congregaba en santuario. Hasta el día de hoy, ahora cuando la llevamos, cuando la lleva mi hermana, que es quien más la lleva, porque ella es grande. Pero el gozo que yo pude ver en el rostro de ella, en mi hermana cuando me vio, mi hermana me acompañó, mi tía me acompañó todos estos años de estando detenido. Yo te dije cuando comencé que yo pude comprender el amor de mi papá cuando fui grande, porque pasaron muchos años los cuales yo estuve detenido, y todos esos años que estuve detenido mi papá estuvo ahí. Las visitas de los sábados en una comisaría, mi papá estaba parado atrás de la reja con un bolso en la mano. Y todos los años que estuve en Coronda, él manejaba, siendo ya un hombre grande, manejaba a verme. No te digo todos los domingos, pero iba. Y nunca dejó de ir. Y ahí yo pude comprender el amor que ellos me tenían, y ahí pude entender que Dios hizo que yo vea el amor que mi familia siempre tuvo por mí. Que siempre tuvo. Simplemente que yo no lo podía comprender por los problemas internos. Y yo creo que hay muchos jóvenes que hoy no pueden comprender a sus padres y no pueden comprender el amor que sus padres tienen. Porque a veces nosotros los padres no sabemos cómo realmente manifestarlo o no sabemos hasta qué punto demostrar el amor y hasta qué punto mantener cierta rigidez para corregirlos. Poner límite, claro. Poner límite porque no podemos ser el amigo de nuestros hijos. Claro. Podemos tener una amistad, pero no somos el amigo de nuestros hijos, somos los padres. Exactamente. Yo puedo llevarme muy bien con mi hijo, pero yo soy el padre, no soy el amigo. Y que necesita un padre y una madre. Tal cual. Yo lo hablo como hombre desde el lado del Sí. padre, pero lógicamente un padre y una madre. Necesito un padre y una madre, no necesito un grupo de amigos. El grupo de amigos lo encuentra en la escuela o en el deporte que hace. Pero ahí pude comprender el amor de mi familia, pude comprender todo lo que ellos habían hecho y pude de alguna forma pedirle perdón a Dios, a ellos, por todo el daño que le había causado, cuántos años de mi vida había sido yo el causante de su dolor, cuántos años de mi vida había entristecido a mi familia y con el anhelo de realmente poder de alguna forma retribuir cuando salgo en libertad. 1 año y 3 meses después que conocí al Señor salí en libertad, de una forma milagrosa, de una forma en la cual no tendría que haber salido todavía, pero Dios opera un milagro en las causas que yo tenía, las condena en realidad, y Dios me saca en libertad mucho tiempo antes. Yo tendría que haber estado como mínimo 3 años más. Pero literalmente Dios hizo desaparecer una condena. Yo caigo en el año 98, como te comentaba, salgo con un cese de prisión, a casi los 3 años, 2 años y 9 meses, pero la condena sigue. Vuelvo a caer unos meses después con otra, me agarran, era yo, me agarran en el acto mismo, bueno, no quiero hablar de eso porque no viene al caso, pero era yo sí o sí, quedó condenado, y cuando estoy buscando al Señor me llaman y me condenan por la causa anterior, yo ya estaba condenado, tenían que enviarme la otra condena, unificar las penas, declararme reincidente. Y yo firmé la condena que me llaman, o sea, me condenan después por el hecho que hice primero, ¿me explico? Sí, sí. Pero me tenían que juntar las penas, hacer una pena única, y pasa el tiempo, yo empecé a buscar de Dios, me llaman del juzgado, de la cárcel de Las Flores para presentar la libertad condicional. A mí me sorprende, pues yo tenía otra condena, pero no dije nada, la presenté. Yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. La presenté, hasta ese tiempo yo ni siquiera oraba por mi libertad. No es que no quería irme, pero no oraba, oraba por otras cosas. Yo quería cambiar, no me importaba cuándo iba a salir. Yo quería ser otro hombre, no quería apurarme a salir. Parece contradictorio, pero era la realidad. Y ahí Dios pone en mi corazón de comenzar a orar, a orar, a orar por mi libertad. Y llega el momento que me llaman, firmo la condicional y me voy. Terrible milagro de Dios. Esto hace 18 años. Dios corta los tiempos. Pero de esa condena que yo firmé, no apareció nunca. O sea, hace casi 20 años que Dios literalmente a una condena que, no sé, quedó archivada en tribunales, Dios la rompió, no sé qué pasó. Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo, increíble. Pero lo que sé que desapareció literalmente y nunca más me llamaron, me citaron, me unificaron, nada, salí. Y no es que me escondí ni dije, uy, tengo otra condena, no, yo viví en mi casa,
Una semana después fue a predicar a la cárcel. De hecho, salí a los 2 días, fui a predicar a la comisaría 14, que era cristiana en ese tiempo. Y realmente Dios obró un milagro muy grande y pude pasar por una restauración familiar. Mi familia, mis hermanos comenzaron a buscar al Señor. Pude ver la mano de Dios realmente en mi vida, cómo fui restaurado. Nunca más volví a consumir. Gloria a Ya Dios. hace casi 20 años. Ya Ya teniendo una años. familia ahora restaurado y Sí, siendo un referente de los que van, ¿no es cierto?, a Piñero y a sí. distintas cárceles, ¿no, Hernán? Sí, ya desde ese tiempo que salí que visito las cárceles. Siempre digo que hay 2 cosas que me llevan a una cárcel. Primero, el hecho de que un día yo no digo hice un pacto porque, bueno, hoy entiendo que no es tan así, pero sí, yo me comprometí con Dios que iba a predicar en las cárceles. Y otra que entiendo, por fe, de que como Dios obró en mi vida y lo que Dios hizo conmigo, también lo va a hacer con aquellos que se encuentran detenidos. Porque realmente veo muchos jóvenes padecer, estar detenidos con muchos años, y yo sé que Dios puede hacer algo. Yo estoy seguro que Dios va a hacer algo. Y eso me Y lleva. que vos lo viste, que hizo a través de tu vida, contando tu testimonio, llevando palabra. Bien, yo me acuerdo en un buzón que apareciste, yo estaba, y nunca te lo había comentado, que estaba con pensamiento de suicidarme porque Ujú, bueno, ya me había metido en tantos problemas que no había salida, ¿viste? Cuando estaba ujú. así enroscado que no hay salida y me acuerdo que apareciste en un calabozo, no sé cómo fue, pero tu voz encima vos cuando predicaste una voz bastante Sí, llamativa. interesante, sí. Yo siempre dije que nunca necesité parlante. Exactamente. Y me parece que, mira, no quiero mentir, pero estaba Patahuaca ahí adentro de, ¿no es cierto? Que no me acuerdo si era él, quién era. Había uno que se asomaba y me decía, vos estás loco, me decía. Ajá. Porque yo hablaba solo, Sí. ya había ¿A quedado. dónde fue eso? Me parece que fue en Piñero. Y yo estaba En en un Pinedo. buzón y siempre me acuerdo de tu voz, hablando, predicando, y yo estaba así como ahí adentro, atemorizado y ya a punto de querer suicidarme. Mirá ¿Me vos. entendés? Y siempre me acuerdo de tu voz ahí hablando, pa. Y me acuerdo que, no me acuerdo si fue Patahuaca, quién fue, uno que estaba en buzón y me decía que yo estaba loco. Porque ya hablaba solo adentro Y de hecho posiblemente lo estaba. y posiblemente lo estaba, Pero porque es como que se me confunden los tiempos, los sí. momentos, pero siempre me acuerdo de tu voz gruesa ahí, predicando el Evangelio, ¿no es cierto?, gritando el Evangelio, y bueno, y eso me confrontó a no suicidarme en ese momento, porque Mirá vos. tenía pensamiento de muerte, como que no había más salida, estaba encerradísimo. Y como lo hizo en mí, también creo que lo hizo en un montón y lo sigue haciendo. Sí, sí, hay casos puntuales de donde realmente Dios nos ha usado para que otras personas conozcan el Evangelio. Y bueno, no sé cuánto tiempo ya tenemos, pero para ir terminando, Sí, o sea, gracias a Dios termino con esto un mm, poco como es mi vida actual. sí, eso. O sea, gracias a Dios, Dios transformó mi vida completamente. Tengo una familia, un hogar, pude criar mis hijos, puedo desarrollarme eh, en mi trabajo, en mi labor, de la cual también me preparé. Pude estudiar, que siempre era el anhelo que tenía antes de conocer al Señor. Pude terminar el secundario, hacer una carrera de maestro mayor de obra, participar en el servicio al Señor, que quizás sea lo más importante que hoy tengo y a lo que más me dedico, poder ser de bendición a otros, tanto en el área carcelaria como también en la Iglesia Santuario de Fe, donde Dios nos permite, o sea, poder participar y tratar de alguna manera de ser una herramienta para que otros también sean bendecidos. Y ya teniendo una familia, tu amada, que también me gustaría que, ¿no es cierto?, que la honre, que la Sí, puedan mi honrar. esposa Angélica, que ella también está en el área carcelaria. Si bien ella nunca estuvo detenida ni nunca se drogó, pero realmente Dios la llamó ya hace muchos años, no sé cuántos, 5 o 6 años quizás, no estoy muy seguro, Sí. pero hace 5 o 6 años que ella está yendo a la cárcel a predicar, ayudando a personas con problemas de adicciones. Muchas veces van y golpean la puerta de nuestra casa para que las ayudemos, para que oremos. Chicas de ahí del barrio que están muy mal van y la buscan a ella porque Dios le ha dado una gracia, porque de eso se trata, Mario, de la gracia que Dios nos ha dado. Y la Biblia dice que lo que hemos recibido de gracia, nosotros lo podemos brindar de gracias a otros. Que esto se trata de poder, de alguna manera, ser agradecidos con Dios por la vida que nos has dado y de poder ser un canal de bendición para otros, para que ser una mano extendida
a que otros también salgan del pozo donde nosotros estuvimos en algún momento y que hemos podido salir gracias a Dios. Nunca olvidarnos de donde nos sacó Dios, ¿no es cierto? Nunca olvidarnos de donde Dios nos sacó, tal cual. Bueno, Hernán, estamos haciendo ya el final, ¿no?, de Justo a Tiempo. Yo sé que tu historia, tu testimonio va a llegar a muchas casas, muchas familias. Podríamos estar 3 horas contando tu testimonio. La verdad que sí, porque siempre quedan cosas, pero uno trata de resumir para no ser extenso. Quizás lo más importante es ver... Yo digo esto y termino. No, habla tranquilo, dale. Bueno. ¿Has acordado un pastor que tenemos en común? Sí, yo también. Si se agacha y... Sí. Simplemente que fui un adolescente, un adolescente muy acomplejado, con muchos problemas internos, que se volcó a las drogas, que se volcó a los vicios, que se volcó al robo, porque el robo no era, si bien digamos que el motivo principal de robar era la droga, fue la droga, pero también había una cierta sensación de superioridad al robar, al sentirme con el control sobre otras personas, de ser violento, de alguna manera todo eso que estaba en mi interior, del volcarlo y derramar esa violencia hacia otra persona que no tenía nada que ver con lo que a mí me pasaba, que es algo lamentable que hoy pasa. Hay muchos que son violentos por simplemente problemas internos y descargan esa violencia con otras personas y busqué de muchas maneras salir, pero fue simplemente a través de la mano de Dios. Fue simplemente Jesucristo quien pudo hacer que mi vida sea transformada completamente, nunca más volver a ser violento, nunca más volver a consumir. Ya hace casi 20 años que no consumo, que ni alcohol tomo. Porque en realidad no es que piense que esté mal, que alguien en una comida tome un vaso, no pienso que esté mal. Pero no lo hago porque no lo necesito, o sea, porque tampoco nunca me gustó mucho el alcohol, fue la droga el problema. Nunca fui de que me guste. Las veces que tomé alcohol fue porque no tenía droga, simplemente. Pero de que busquemos la salida en Cristo y aquellos que son padres, que prestemos atención a nuestros hijos. Que estemos atentos a lo que les pasa, que estemos cerca. Que sepamos comprender los síntomas, los signos que ellos muchas veces nos dan. Y si quizás somos todavía, el que está escuchando todavía es joven y está buscando refugiarse en la droga, es mejor hablar con nuestros padres. Es mejor ir y decir lo que pasa, abrir nuestro corazón y que no importe lo que piensen los demás, sino que busquemos el bienestar propio. Y nunca lo vamos a encontrar a través de las drogas, sino que va a empeorar toda la realidad. Terrible. Amén. Terrible. Bueno, a mí me gusta brindar, Hernán, con agua porque algo, un símbolo limpio, aparte Amén. A nosotros también nos da un símbolo, ¿no?, de esperanza, la palabra. Bueno, Dale. Gracias por tu vida. Dale. Gracias, Mario, por la invitación.